¿Qué tienen que ver el agua, la inteligencia artificial, los data centers con una comuna de Chile? Pues bien, te lo explico. Quilicura es una comuna al norte de Santiago de Chile que en los últimos años se ha destacado por su gran crecimiento industrial. Pero detrás de esta idea de desarrollo existe un gran vacío legal, la falta de un plan de regulación, lo que se ha convertido en un verdadero problema para toda la comunidad. ¿Por qué? Porque ante la falta de leyes que regulen, en la zona se han instalado grandes empresas tecnológicas que están consumiendo el agua de sus acuíferos. En otras palabras, se están quedando sin agua. ¿Y dónde queda el tema de la inteligencia artificial? Pues en que lo que han construido en esta comuna son enormes data centers que lo alimentan. El problema de estos centros es que requieren una refrigeración constante, lo que está vaciando las reservas hídricas de la zona, sacrificando un derecho fundamental como el agua para alimentar estas máquinas. En respuesta a este grave problema, la comunidad de Quilicura se ha unido con varias organizaciones y han creado Kili.ai, una inteligencia humana para generar conciencia sobre la huella hídrica que produce el uso de la inteligencia artificial. Quilicura es una comuna muy pequeña que está en la zona norte de la región metropolitana, en la periferia, hacia las afueras. Y es una comuna que no tiene plan regulador. Desde el año 1985, el plan regulador es lo que permite diseñar en términos urbanos una comuna, un espacio en donde se dice, ya, mire, aquí va a vivir, este va a ser para vivienda, esto para empresa, esto para parques. Bueno, acá no tenemos eso desde el año 1985. Estamos aún en el diseño de esta, que ha sido muy largo, muy tedioso, con varios baches en el camino. Y, pero además hay que agregar que Quilicura es una comuna que tiene acuíferos, tiene agua, ¿ya? Acá en la región metropolitana, en Santiago, eh, la mayoría las comunas dependen del río Maipo para el uso del agua. Y cuando el río Maipo tiene problemas, se corta el agua en toda la región metropolitana, a excepción de Quilicura y la comuna de Maipú, que tenemos nuestros propios acuíferos, ¿ya? Te lo comento para hacer la historia porque al ser una comuna con aguas propias y además con un plan regulador obsoleto que ya no existe, es un espacio muy propicio para la instalación de empresas e industrias y centros de datos. Nosotros actualmente tenemos 6 centros de datos y se vienen 3 más en proyecto. Y lamentablemente ahí vamos a pasar a ser la primera comunidad en Latinoamérica con más centros de datos, sobrepasando lamentablemente a Querétaro, México. ¿Ya? Nosotros somos una comuna que tenemos que coexistir con 6 centros de datos. Además, como no tenemos plan regulador y tenemos agua, acuífero, también tenemos a las 2 embotelladoras de cerveza más grandes de Latinoamérica que extraen el agua también de los acuíferos y después lo venden como cerveza en los negocios, ¿no? También tenemos empresas que no tan conocidas, pero sí extraen el agua porque como no tenemos plan regulador, tenemos este vacío legal que lo permite. Y bueno, esa es nuestra situación. Pero a pesar de todo este contexto, Claudia, tenemos un humedal sufriente, un pequeño humedal que está sufriendo. Es un humedal que recibe los desechos tóxicos de muchas de estas empresas que nos rodean. Porque aquí nuestros niños nacen y crecen rodeados de parques industriales, pero no de parques naturales. Acá no tenemos parques, ¿ya? Bueno, podríamos decir que sí tenemos uno, que cuando Google, uno de estos centros de datos, se instaló aquí en la comuna, hace, no sé, en el 2015 por ahí, ellos eh, crearon junto al municipio el bosque de Google, con mucha prensa,
con mucha gente anunciando que aquí hay un compromiso con el territorio y crearon este bosque de Google. Pero lo armaron y plantaron árboles sin sistema de riego. Por ende, se secaron. La comunidad insistió en que qué está pasando con este espacio, por qué los árboles murieron, cómo crean, o sea, cómo arman un diseño de un bosque sin pensar en el agua. Casualmente en el agua, que es lo que extraen. Entonces, volvieron a plantar árboles con sistema de regadío, pero este bosque está en un lugar alejado, en un cerro, arriba, no es fácil de llegar, y en el cerro no hay agua. Así que plantaron árboles con sistema de regadío, pero sin agua. Al final se volvió a secar. Y esa es la historia y eso es lo que podríamos decir el bosque que tenemos, ¿ya? Pero en nuestra comuna no hay parques, no hay espacio donde nosotros podamos conectarnos con la naturaleza, entendiendo que han salido muchos estudios que hablan de la importancia del contacto con la naturaleza para el buen vivir y el desarrollo humano. Acá no. Y nosotros, ¿cuál es nuestra problemática? Es nuestro humedal, que está sufriendo y tratamos de recuperarlo y recuperarlo y nos dimos cuenta que este humedal cada vez más se estaba separando de los acuíferos. Y ahí es donde llegamos a los centros de datos. Para poder comprender el problema hay que entender que los data centers son enormes estructuras que albergan miles de servidores que funcionan 24/7. Como estas máquinas trabajan todo el día, se calientan y para que no se dañen necesitan enfriarse. Este proceso se puede hacer de muchas maneras, pero el que utilizan en Chile se llama enfriamiento evaporativo. Consiste en extraer agua de los acuíferos y rociarla sobre el aire caliente para que al evaporarse absorba el calor de los servidores. En promedio, un centro de datos puede consumir más de 1 millón de litros de agua, lo que equivale al consumo de una ciudad de unos 50.000 habitantes. Lo peor es que en Quilicura no hay solo un data center, hay 6 y en los próximos meses se espera que construyan 3 más. Pero aquí la cuestión no es si se usa o no se usa la inteligencia artificial. Esta, sin duda, puede ser una gran herramienta tecnológica, pero debe usarse con responsabilidad, pues la mayoría de la gente no sabe que cada pregunta que hace puede estar dejando sin agua a gente como la de Quilicura. Resulta que cuando uno, como bien decías Claudia, cuando uno piensa en la nube, uno piensa que es una nube que anda en el cielo, ¿no? Ahí está la nube. Pero no, estas nubes son centros de datos que son tremendas construcciones, bastante invasivas, cero coherencia urbanística con el entorno, ¿ya? Cosa que acá en Chile ocurre, pero hemos visto casos como en Brasil, en donde sí hay centros de datos que sí tienen un diseño urbanístico, en donde incluso entre medio tienen lagunas para que la gente sea parte de esto, y esto se involucró con la comunidad. Existe. Pero aquí no pasa eso. Aquí hay 6 centros de datos, uno al lado del otro, que son estas construcciones enormes y resulta que cuando uno ocupa la nube, por ejemplo, cuando se hizo viral sacarse fotos de estudio Ghibli o Mi Avatar, nosotros aquí en Quilicura sufrimos las consecuencias. Porque resulta que ya, se hizo viral sacarse fotos con estudio Ghibli, que significó que estos centros de datos tuvieron que trabajar aún más. Y en el caso de Google, entre más trabaja, necesita mayor refrigeración. Y Google, su sistema de refrigeración es a través de la extracción de agua de los acuíferos, pasa este sistema de refrigeración y después a través de la evaporización sueltan esta agua. ¿Qué significa eso? Que extraen cada vez más agua de los acuíferos. Una pregunta puede consumir entre 0,5 a 2 litros de agua, pensando en la refrigeración que esto necesita. Al ser a través de la evaporización de esta agua, también se genera un efecto invernadero acá en la comuna. Por eso existe mucha preocupación a nivel mundial
de las futuras islas de calor que generan estos centros de datos en los territorios. Nosotros ya tenemos 6, se vienen 3 más que ya están aprobados. Y actualmente, hace muy poco, en la comuna que tenemos al lado, que se llama Huechuraba, se acaba de aceptar la instalación de un centro de datos de Amazon. Es enorme, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Nosotros no es que no estemos de acuerdo con la inteligencia artificial, entendemos que es una tremenda herramienta, ¿ya? Para la humanidad, incluso, ¿ya? Pero les faltó un pequeño detalle, y que todo ser humano tiene derecho a tener toda la información posible cuando a ti te entregan una herramienta. Vienen las instrucciones, ¿no? Y aquí faltó decir que el uso de la inteligencia artificial trae una huella hídrica. Se usa agua y mucha gente eso no lo sabe. Entonces, desde ahí nace el proyecto Kili.ai, porque el objetivo general de este proyecto es poner en la mesa, es poner en discusión el uso de agua de consumo humano por parte de estos centros de datos. No está en la Agenda 2030. En este momento no está. Y por lo mismo nosotros lo llevamos a discusión y a conversación. Y uno de los objetivos específicos es dar a conocer a la comunidad a nivel mundial que esto trae una huella hídrica, que fue una información, una pequeña pero muy importante información que les faltó darnos y que tenemos todo el derecho de saber antes de utilizar. Cada vez que le pides a la inteligencia artificial que te dibuje una bobada, se consumen litros y litros de estas aguas. Por eso tuvimos una idea. Por un día, no le pidas a la IA, pídenos a nosotros. ¿Necesitas un dibujo? Benja. ¿Una receta de machas a la parmesana? Andrea. ¿O quieres que te expliquen algo como si tuvieras 5 años? Mateo, te tienes 5 años. Tengo 9. Es lo mismo. Este 31 de enero, pregúntanos a nosotros. Cansados de ver cómo sus acuíferos se consumen poco a poco por las grandes empresas tecnológicas, los vecinos de Quilicura se unieron junto a varias organizaciones como Tromba, la Corporación Ñen y la Fundación Avina para crear la primera inteligencia analógica, es decir, humana. Durante todo un día, los vecinos de Quilicura reemplazaron la inteligencia artificial para generar conciencia sobre el impacto ambiental y social de estas plataformas. Recibieron 25.000 preguntas de 68 países, pasando desde Alemania hasta Francia y Brasil. Aunque su objetivo era visibilizar la huella hídrica que deja la inteligencia artificial, ocurrió algo inusual. Muchas de las personas que les escribieron lo hicieron solo por el hecho de sentirse solas. Por eso, este proyecto, más allá de educar, se convirtió en una invitación para dejar la virtualidad y que volvamos a ser una comunidad. Mira, lo que pasa es que nosotros, bueno, yo pertenezco a la Corporación Ñen, que es una organización de aquí de la comuna, y nosotros a su vez, junto con otras organizaciones del territorio preocupados de los temas socioambientales, somos parte de una coordinadora socioambiental, ¿ya? Y resulta que Argentina está muy preocupado porque le quieren poner un centro de datos en la Patagonia. Porque la temperatura y los vientos que hay en la Patagonia son propicios para la refrigeración de estos centros de datos. Entonces, como estaban muy preocupados, nos contactaron a través de la agencia Tombras, Ninia. Tombras es una agencia internacional que su sede está en Nueva York, pero tienen una sede en Argentina que es Tombras Ninia. Ellos tenían el lenguaje y nosotros teníamos la problemática, ¿ya? Porque ellos muy preocupados, bueno, ellos también llegaron a nosotros a través de la Fundación Avina, que es una fundación argentina, porque están muy preocupados y querían conocer, saber y alertar a la comunidad, ya que en Argentina les quieren poner un centro de datos en la Patagonia y ellos dijeron, bueno, ¿qué es lo más cercano que tenemos? ¿Cuál sería el ejemplo más cercano? Chile. Y en Chile, Quilicura.
el único lugar donde existen 6 centros de datos. Y así fueron como nos contactaron y trabajamos junto a la comunidad. Nosotros, mi rol como vocera y coordinadora, bueno, yo no trabajé sola, yo trabajé con el equipo de la corporación ñen, en donde nosotros pudimos aportar y apoyar en las locaciones, que sean las casas de los vecinos, ¿ya? Los vecinos convocados, todos los actores que ustedes ven son gente que vive aquí en la comuna y que son parte de estas organizaciones también. Otros no, pero viven acá y querían ser parte. Entonces lo que nosotros tratamos de darles fue coherencia con la problemática y con el territorio. Y que la misma gente del territorio contara esto que está sucediendo. Entre eso también tuve la oportunidad yo de participar también. Tuve doble rol junto con mis compañeros de la corporación y fue muy bonita la experiencia y lo que más nos llamó la atención fue el impacto a nivel internacional. Sabes, Claudia, que algo que nos genera mucha reflexión es que el impacto a nivel internacional fue tanto que después a nosotros nos entrevistaron desde Chile. Y al último, un medio de comunicación comunitario de la comuna. Y hasta el día de hoy, el municipio todavía no se quiere hacer parte. Entonces nosotros decimos, ya. También nos llamó mucho la atención que la prensa chilena, muchos no tenían mucho conocimiento de la relación agua, centro de datos, nubes, no tenían mucha relación. Entonces también fue una instancia muy bonita porque nosotros que somos profesores, somos docentes, entendemos que el acto educativo es un acto político muy mágico y transformador. Y también nosotros estuvimos con los periodistas también indicando, contactándolos con investigadores para que conocieran y pudieran llevar la información mucho mejor a través de las redes sociales, de sus medios. Y también los vecinos, todos, la comunidad internacional. Nosotros nos juntamos el día 31 de enero con inteligencia analógica, en donde proponíamos que nos preguntaran a nosotros y no a la inteligencia artificial. ¿Ya? Ahí fuimos 50 vecinos que nos reunimos en un club deportivo muy antiguo aquí en Quilicura, en donde fuimos parte de fue como un laboratorio, ¿no? Un experimento humano, y más de 70 países se contactaron, nos hicieron distintos tipos de preguntas, y algo que nos llamó mucho la atención es que nos escribió mucha gente que se sentía sola y que simplemente quería conversar, ¿ya? Nos hicieron preguntas desde lo existencial hasta cómo se puede preparar tal receta, ¿ya? Todo tipo de preguntas. Nosotros con Kili ahí también lo que proponemos es volver a ser comunidad, ya no estamos en pandemia. Si yo quiero hacer un cupcake, ¿por qué le voy a preguntar a la inteligencia artificial? Le voy a preguntar a mi mamá. Mi mamá tiene la mejor receta, mi abuela, mi vecina. Entonces, la idea es volver a generar actos de humanidad a través de la información. Estamos acostumbrados a la inmediatez. Entonces, démonos el tiempo, porque preguntarle a mi mamá o preguntarle a mi abuela también va a generar otro tipo de conversaciones, también va a generar otro tipo de magia, lo que es la comunicación humana, que la inteligencia artificial no te puede dar. Y ese día fue muy evidente, nos compartían esta misma reflexión cuando nos preguntaban, también nos dieron muchas felicitaciones, nos escribieron solo para felicitarnos también, fue muy bonito. Y también nosotros teníamos dibujantes, mucha gente pedía sus dibujos, esperaban, ya que uno quiere todo inmediato, aquí la gente esperó, entendió que estaban en fila, que había más gente antes, puedes esperar, sí, nosotros esperamos, ¿ya? Desde Perú nos hicieron un poema, Kili.ai. No, fue bastante mágico ese día, muchas preguntas. Igual los dejo invitados al canal de YouTube, Kili.ai, en donde ahí van a poder ver algunas entrevistas de cuántos países nos escribieron, qué tipo de preguntas, y ahí además van a ir saliendo cada vez más spots
correspondiente a este tema, porque todavía no ha salido todo el material audiovisual, ¿ya? Para llevar a cabo este gran proyecto, la agencia Tombras fue la encargada de diseñar la plataforma para responder las preguntas. Mientras tanto, los vecinos aprovecharon su conocimiento, su experiencia y sus habilidades para decidir quién respondía a cada pregunta. Así, por ejemplo, la enfermera era la encargada de responder los temas relacionados con salud, el filósofo las preguntas existenciales y las abuelas, amantes de la cocina, los temas relacionados con recetas, demostrando que a veces las preguntas o respuestas que buscamos en Internet pueden estar más cerca de lo que pensamos, en nuestros amigos o en nuestros propios vecinos. Esto fue un trabajo que se hizo junto con la agencia Tombras, en donde ellos diseñaron una plataforma en donde nos llegaron las preguntas. Por ejemplo, a mí me hacían preguntas que yo no manejaba el tema con respecto, no sé, a inglés, algo en inglés. Nosotros teníamos una traductora, una vecina traductora, entonces el mismo sistema nos permitía derivarle la pregunta a ella. Cuando me preguntaban sobre bicicleta, cómo arreglar una bicicleta, yo tenía a mi vecino Jorge más allá, que le gusta andar en bicicleta y él arregla su bicicleta. Entonces todos sabíamos que todo ese tipo de preguntas tenía que ir con el vecino Jorge, porque él maneja las bicicletas. También teníamos una vecina enfermera, entonces sabíamos que todo lo de salud tenía que ir con esa enfermera. Teníamos otro vecino profesor de filosofía, entonces cuando habían preguntas más existenciales, iban al profe de filosofía. Y así íbamos, cuando habían recetas, habían dos vecinas mayores de edad que le encantaba cocinar, a una le gustaba cocinar repostería y a la otra cosas saladas. Entonces, cuando llegaban preguntas, sabíamos que teníamos que ir para allá o para acá, o bien preguntarles y nosotros los respondíamos, para no atocharlas. Pero así fuimos preguntando, como también habían preguntas más técnicas que también le decíamos que no conocíamos el tema, no lo manejábamos, pero podíamos preguntar y si querían nos esperaban. Entonces nos esperaban, preguntábamos, hacíamos los consultas y después les respondíamos. Entonces también fue un trabajo de la paciencia y entendiendo que ahora todo es inmediato. Fue un experimento bastante bonito en realidad. Más allá del mensaje ambiental y de darle la vuelta al mundo, este proyecto logró algo que ni ellos mismos pensaban: hacer que los vecinos de Quilicura se sintieran importantes, que su voz fuera valiosa, demostrando que una comunidad unida no solo es capaz de trabajar por un bien común, sino de generar un cambio real con un verdadero impacto. En lo personal, para mí fue mi primera experiencia desde el audiovisual. Si bien yo soy actriz, pero siempre me he dedicado a la pedagogía y teatral y a la gestión cultural, siempre estando como detrás, generando los espacios para que otros estén en escena. Eso fue y haberlo vivido junto a mis vecinos. De verdad que estaba la señora Andreas emocionada porque ella primera vez que estaba en algo así y además estaba toda su familia atrás haciéndole barra, entonces todo lo que pasó, la comunidad, el vecino que no siempre participaba en esto, pero dijo, pucha, no es menor, es un tema importante y si yo puedo colaborar de lo que sé de plantas, estoy. Entonces se sintió importante, porque lo que él conocía como a lo mejor un, una labor que no es tan apreciada porque hacer plantitas que crezcan, después venderlas, no, a lo mejor no es interesante, ¿no? Pero en ese momento él vio que también lo que él conocía, su sabiduría era importante. Entonces, todos eran importantes. Todas las voces de los vecinos fueron escuchadas y eso fue muy bonito también porque algo que no nos ocurre aquí en Quilicura es que seamos escuchados, solamente nos meten centro de datos, empresa, pero jamás habían notado que aquí había una comunidad que está viva, que se preocupa y que después se ocupa. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos, nos preocupamos y después nos ocupamos. Entonces, con Kili ahí lo que invitamos es a ocuparse. Pero nos preocupamos a nivel internacional, ahora ocupémonos, porfa. Y esto que está pasando, que tú nos entrevistes y haga que esta información también sea compartida desde tus territorios, eso nos indica que sí, pues, lo estamos logrando. Por ahí va. Y que bien que la gente se haya preocupado, porque también decíamos, ya, vamos a hacer esto. ¿Y si a la comunidad internacional no le pasa nada?
Si esto es sin importancia, y al final nos dimos cuenta que sí, po, que es importante, que a la gente sí le está preocupando y que sí está haciendo cosas, como lo que estás haciendo tú ahora. Por algo los medios de comunicación son el cuarto poder, porque de verdad podemos lograr que alguien que no tenga idea y que lo use de manera desmesurada, descontrolada, porque simplemente no lo sepa, ahora lo va a saber. Y ahora va a quedar en ti, en cómo lo vas a utilizar. Porque la idea es que lo utilices, pero con responsabilidad. Y que tu mal uso sí nos puede perjudicar, por lo menos a nosotros aquí sí, po. Podemos quedar sin agua, sí. Si seguimos así, a nosotros vamos a quedar sin agua. Esta comunidad, esta comuna se va a quedar sin agua. Durante el pasado 31 de enero, Kili.ai logró llegar a más de 1.000 millones de personas. Simbólicamente, esto significó un ahorro de agua aproximado de 500 litros de agua en un solo día. Esto equivale al agua que una sola persona bebería durante 8 meses. Pero sobre todo lograron visibilizar que el uso de la inteligencia artificial está teniendo un impacto hídrico enorme que ya afecta a comunidades enteras. Pues si algo pudieron comprobar a través de esta experiencia es que casi nadie sabe que cada pregunta que se le hace a la inteligencia artificial es un vaso de agua que alguien se deja de tomar. ¿Sabes qué? A nosotros nos llamó mucho la atención que después de la jornada del 31, influencer de Kazajistán hablando de esto, de Rusia, de Turquía, de lugares que nosotros jamás pensamos que iba a haber una repercusión y que al ver que estos que son docentes, que son investigadores y a su vez influencers que utilizan esta herramienta de las redes sociales para llevar su información, cómo también participaba la gente de sus países en su posteo, las opiniones. eh, y mucha gente lo desinformada que estaba. Nos dimos cuenta que también hubo mucha molestia en muchos espacios por no tener esta información. ¿Por qué no sabíamos esto? ¿Por qué yo no sé esto? ¿Por qué tuvo que pasar esto para que yo me enterara? ¿Por qué, por qué la comunidad tuvo que tener una reacción para que a nivel mundial nos informáramos que esto traía una huella hídrica? Se podría haber evitado mucho antes la cantidad de consumo de agua que se está generando porque no teníamos idea. Entonces, desde ahí, desde ahí llegaron muchas reflexiones. Y, y claro, lo que te contaba en un inicio es que aquí en Chile no era tema. No era tema y, no, y al no ser tema, nadie se preocupaba y menos se iba a ocupar. Pero sí surgió desde la misma comunidad, desde los vecinos. Estamos hablando de Quilicura, que no es una comuna con muchos recursos, ¿eh? Nosotros aquí no es una comuna que viva gente adinerada, esta es una comuna vulnerable. Estos centros de datos tampoco generan más trabajo a la comunidad. Estos centros de datos no tienen una responsabilidad con el territorio, ¿ya? Acá nosotros tenemos centros de datos y al lado hay una cancha de golf. Aquí en Quilicura nadie practica el golf, pero esas aguas van y las vierten a estas canchas de golf. Yo trabajo en educación pública del 2011 aquí en Quilicura y he trabajado en distintos tipos de colegios y jamás hemos llevado a los niños a una cancha de golf. No la conocen. Yo nunca he ido a una cancha de golf. Entonces, ahí tú te das cuenta el cero compromiso con el territorio. Eh, tenemos 6 centros de datos. ¿Sabes qué? Cuando fue la pandemia, yo trabajo en un colegio público, tuvimos que hacer las clases a través de Instagram Live, porque nuestros estudiantes no tenían dispositivos para poder tomar sus clases y Quilicura no tiene internet de calidad gratuita teniendo 6 centros de datos. Entonces ahí te das cuenta que versus lo que hay, lo que se presenta, cómo se ve, hoy aquí vienen centros de datos, grandes empresas, pero no tienen ningún compromiso con el territorio, solamente extraen. Entonces Kile ahí nos permitió
visibilizar esto. Aunque este proyecto le dio la vuelta al mundo, las empresas tecnológicas siguen sin dar una solución o una respuesta a este problema. Google, por ejemplo, ha dicho que creará un data center con la más alta tecnología y amigable con el medio ambiente, pero lo hará en Estados Unidos. Y aunque dice que también implementaría lo mismo en Quilicura, lo haría solo hasta el 2030. Esto significa que mientras tanto seguirá usando el agua de la comunidad. Aquí en Chile se han hecho varias acciones en donde los representantes de los centros de datos nunca llegan, ¿ya? No llegan, no se presentan. Acá se hizo un plan nacional de data center porque llegó el Ministerio de Tecnología y se hizo con las comunidades. Algo que se dice mucho que este plan nacional de data center se hizo con las comunidades, en la comunidad. Y llegaron a Quilicura y bien, nosotros salimos en la fotito con las actividades que hacen con el papelógrafo, escribe aquí un mensaje, lo hicimos. Y ellos nos presentaron nos hicieron una presentación del por qué Quilicura, por qué llegaban los centros de datos, y es porque ellos explicaban que la fibra de Humboldt llegó a Chile a través del puerto de Valparaíso y lo más directo es Santiago, Santiago de Chile, y la única comuna que tiene acuíferos propios sin plan regulador es Quilicura. Entonces, nosotros les pedimos si en esta presentación ellos nos podían enviarla para que nosotros hiciéramos una bajada menos técnica a los vecinos para que estuvieran informados. Jamás llegó esa información, ¿ya? Pero sin embargo se dice que fue consultivo, pero no se cumplieron los acuerdos. Y eso pasa porque también ellos no querían evitar lo que ya había pasado en Europa, donde se instalaron centros de datos. Entonces Chile quería ser pionero en tener una acción que prevé lo que está pasando en esos países. Pero nosotros en la realidad no lo vemos así. Nosotros en la realidad ahora salió una noticia que Google va a cambiar su sistema de refrigeración, va a usar una tecnología mucho más amigable, ya que tú sabes que hace como 2 semanas más o menos, si no más, se anunció que Google iba a poner un nuevo centro de datos en Estados Unidos con una tecnología de la más alta calidad y muy conveniente con el medio ambiente. Pero sin embargo aquí en Quilicura, aquí en Chile, ellos dijeron que iban a poder hacer estos cambios de aquí al 2030. Entonces de aquí al 2030 van a seguir extrayendo agua, vamos a seguir sufriendo estas repercusiones y esperemos que de aquí al 2030 no nos sequen los acuíferos. La inteligencia artificial es una herramienta potentísima y llegó para quedarse. Eso está claro. Pero decidir cómo usarla solo depende de nosotros. Por eso debe ser con responsabilidad, con conciencia y conocimiento sobre el impacto ambiental que genera. La idea de esto no es satanizarla. Por eso el mensaje es claro. El cambio depende de todos. Informarnos sobre cómo funcionan estas tecnologías es parte de nuestra responsabilidad y usarla conscientemente la mejor forma de cuidar el planeta. Utilizar esta herramienta con mucha responsabilidad. Y si le vamos a enseñar a un niño, a una niña, a un niño a utilizar esta herramienta, desde ya enseñémosle que esto trae una huella hídrica y que tiene que ser muy responsable en el uso de esto. Yo creo que desde ya podríamos generar un cambio. Desde ya. La invitación con Kili ahí fue a preocuparnos. Espero que nosotros los hayamos preocupado para que ahora se ocupen. La invitación es a ocuparse. Y de verdad que nos podemos ocupar cada uno desde sus casas. Cada uno haciendo un uso responsable. Este mismo mensaje dárselo a la vecina. Este mismo mensaje dárselo a un familiar. Yo estuve en un colegio con niños de séptimo básico, que son niños que tienen entre 12 y 13 años, en una sala de clase y les comenté esta huella hídrica. Y no tenían idea y de verdad se asustaron y de verdad se preocuparon y el trabajo era hacer una campaña. ¿Cómo haríamos una campaña para que la gente... Y de verdad que súper preocupados, súper activos. Y ahí tú te das cuenta que no es que la gente no le preocupe, no lo sabe. Entonces no tenía idea.
Y esa es una de las muchos mensajes que nos llegaron ese día 31 que no teníamos idea que esto pasaba, que era tan así. Entonces, la invitación es a informarse, es a preocuparse para ocuparse con responsabilidad. Y con que yo en mi familia ya les comparte esta información, de verdad que ya es un granito de arena importante que estamos colaborando. Y después que se lo diga a mi vecina y que mi vecina se lo diga a su familia y que su familia se lo diga, y así, esto es una cadena. Y de verdad que hay que creer en la humanidad. Esto es un acto que invita a creer en la humanidad. Esto es un acto que nuevamente darnos una oportunidad como seres humanos a hacer algo por el medio ambiente. No podemos esperar que la naturaleza solamente nos entregue. Esto es cíclico. Nosotros para recibir también tenemos que dar. Y Kili ahí es una invitación para también dar. Aunque los vecinos de Quilicura seguirán luchando por proteger el agua, el futuro de Quili.ai aún es incierto. No porque no vayan a continuar, sino porque fue tal la trascendencia de esta iniciativa que todavía no han dado a conocer todo su alcance. Por ahora, el proyecto estará en Cannes y esperan replicarlo incluso en otros países para visibilizar aún más el problema y aumentar su impacto. Mientras eso ocurre, no olvidemos que la tecnología es una gran herramienta, pero el conocimiento humano tiene alma. Y eso, en Quilicura o en cualquier lugar del mundo, vale mucho más que cualquier máquina. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.